Muy bien, dando continuidad entonces a este ciclo de conferencias acerca de la ecología, el ambiente y la salud, y recordando que estas son temáticas que se abordan tanto para profesionales de las áreas de la biología, la ecología, la ingeniería ambiental, aún los estudiantes de pregrado, estudiantes de bachillerato que tienen interés en estos temas, obviamente estudiantes de posgrado y la sociedad en general. Hoy en día estos son temas que nos atañen a todos, son de alta importancia y esa es la finalidad de compartir estos ciclos de conferencias. Mi nombre es Gabriel Parra, yo he sido docente de diferentes universidades del país, he trabajado en diferentes centros de investigación y ya tengo cerca de 30 años de experiencia laboral en temáticas que tienen que ver con insectos que son vectores de enfermedades, principalmente tropicales, y que tienen un alto componente ambiental en su presentación. Eso me ha llevado en el transcurso del tiempo, a medida que he desarrollado diferentes posgrados relacionados con esta temática, a entender un poco más de esas interconexiones que existen entre la ecología, el ambiente y la salud humana, pero también la salud animal y la salud ambiental. Esto que acabo de mencionar es un concepto que se ha desarrollado relativamente recientemente, que se ha denominado el concepto de una salud, ampliamente difundido en la lengua inglesa como el concepto de One Health, que esperamos también en el desarrollo de este ciclo de conferencias ir ampliando más. Vamos a continuar con la temática de lo que es la deforestación, que como bien saben, para los países del trópico y subtrópico de las Américas es un problema grande. Estos países, nuestros países de la región tropical de las Américas, son países biodiversos, y esa biodiversidad o megadiversidad que tenemos es debida en gran parte a las grandes selvas que tenemos en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Chocó biogeográfico, y es bastante pertinente tener presentes estos conceptos, saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los peligros que existen debidos a la deforestación y también, obviamente, cuáles serían las formas de mitigarla. Muy bien, entonces avanzando en la presentación, eh, debemos decir que obviamente existen unos impactos debidos a los procesos que se dan y que llevan a la deforestación, como es la explotación maderera, la minería, los cultivos ilícitos, diferentes factores que llevan a que en regiones se presente la deforestación, y obviamente es conocido que esta se produce en más del 50% del bosque tropical. Y son estos bosques tropicales los que están en riesgo debido a este proceso de la deforestación. La deforestación también causa pérdida de suelo, se produce erosión y esto lleva a la desertificación con las consabidas consecuencias que trae la desertificación, ese daño a los suelos, no poder seguir produciendo cultivos y alimento para las poblaciones. También esto lleva a que aumente la temperatura y eso nos lleva a algo que es una temática
de bastante interés actualmente, el cambio climático. El cambio climático, hoy vemos en diferentes regiones del planeta grandes sequías o grandes inundaciones. En Colombia hemos visto cómo prácticamente hemos estado eh, en un año todo de invierno. Eso es una consecuencia del cambio climático. Y gran parte de ese cambio climático también se debe a la deforestación. Esa deforestación lleva a que se pierda la biodiversidad, esas masas de selva que se van talando, se van destruyendo. Este proceso hace que las aves, los reptiles, los anfibios, los mamíferos, los insectos que habitan en estos hábitats se pierdan. Y obviamente eso es un problema bastante grave. Esa pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que nos dan las selvas, servicios ecosistémicos entendidos como el oxígeno que es liberado por las grandes masas de zonas selváticas que se constituyen, digámoslo así, en un pulmón para los seres, un pulmón para el planeta que produce oxígeno para todos los seres vivientes, las aguas que son protegidas también por las selvas. Esos son servicios ecosistémicos. Algo que ya, y entrando un poco en el asunto de la salud, la deforestación lleva a la disrupción de ciclos enzoóticos o ciclos que se dan al interior de las selvas de diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Todos sabemos lo que ha sido la pandemia por COVID-19. Esto es una muestra de lo que es la irrupción en las zonas selváticas, dañar esos ciclos enzoóticos que se dan entre diferentes tipos de patógenos, virus, parásitos, eh, hongos, etcétera. Se dan allí esos ciclos con algunos tipos de animales que en ese lenguaje llamamos reservorios y donde no se presentan las enfermedades, pero el ser humano al hacer este tipo de situaciones como la que estamos viendo aquí, construir una ciudad, para construir esa ciudad, tumbar una masa selvática y queda muy cerca a otra zona selvática, es muy fácil que los ciclos de transmisión de diferentes agentes patógenos que se dan en estas zonas selváticas puedan llegar a los seres humanos. Ese es el caso de lo que sucedió con la pandemia del COVID-19 y lo que ha sucedido, esto sucede desde hace mucho tiempo con enfermedades como las leishmaniasis, como la fiebre amarilla, como la enfermedad de Chagas, por solo citar algunos ejemplos. El ser humano, a medida que ha ido avanzando en el proceso de industrialización, ha generado una serie de alteraciones que por ser causadas por el ser humano han sido denominadas como alteraciones de origen antrópico. Hemos hablado de la deforestación, un proceso grave que se debe evitar, mitigar. La construcción de grandes hidroeléctricas también son una alteración de origen antrópico. Estas hidroeléctricas que retienen, estos embalses que retienen grandes ríos, aguas que antes eran corrientes y quedan embalsadas, esto genera cambios en los microclimas de los sectores donde se construyen. Obviamente se inundan grandes zonas que antes eran selvas. Se movilizan, se traslocan las poblaciones que habitaban en estas zonas y son llevadas a vivir a otras partes. Entonces eso también tiene un impacto social grande, ¿sí?
Y obviamente, en el caso de enfermedades transmitidas por insectos, vectores, como el caso de los mosquitos, estas hidroeléctricas, estos embalses, también favorecen los sitios de cría para esos mosquitos, ¿sí? Y todas estas alteraciones que hacen que hayan cambios en el eh, clima local o global puede llevar ese calentamiento global a que los ciclos de vida de estos insectos vectores, de estos artrópodos vectores, se acorten. Al acortarse esos ciclos de vida, van a haber más generaciones por año de las poblaciones de estos insectos y eso se traduce en mayor densidad de vectores. Y si hay mayor densidad de vectores, hay mayor riesgo para las poblaciones humanas de que se presenten esas enfermedades. Entonces aquí vamos viendo cómo todo esto va teniendo una interconexión. A esto es a lo que yo me refiero. Los mosquitos, que son de lejos el animal más mortífero que hay en el planeta Tierra. En las películas nos han hablado de los tiburones, de los leones, de los tigres como unos grandes depredadores, pero realmente los animales que más seres humanos matan en el planeta son los mosquitos, por las diferentes enfermedades que ellos pueden transmitir. Entonces, a medida que aumenta la temperatura en grados centígrados, el tiempo que tardan estos ciclos de ir desde los huevos que depositan las hembras de los mosquitos a las larvas que crecen en las aguas, luego van a un estadio de pupa donde se da la metamorfosis hacia el adulto en una temperatura de 23, 24 grados. Este ciclo puede tardar 15 días, 20 días, pero si las temperaturas suben, estos ciclos se acortan y eso hace que aumenten las densidades de vectores y aumenta así el riesgo para las poblaciones humanas. Entonces ya esta parte nos ha permitido introducir lo que son las enfermedades transmitidas por vectores y la deforestación. Eh, Sabemos que las enfermedades transmitidas por vectores son un problema global, representan una alta tasa de mortalidad en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, en donde se ubican principalmente los países en desarrollo. Y estas enfermedades representan una alta carga de años de vida productivos que se pierden. Las poblaciones que padecen estas enfermedades, donde se presenta mortalidad, se pierden años de vida productivos, bien sea por mortalidad o por discapacidad, ¿sí? Entonces, esto no es un asunto menor y es algo a lo que se le debe prestar atención. Entonces, refiriéndonos a la parte ambiental, el ser humano modifica el paisaje. Eh, Ese paisaje se modifica por acciones que, como ya he mencionado, son provocadas por el hombre, el cual altera las condiciones ecológicas de las especies que pueden vivir en cada lugar. Hay especies que desaparecen desafortunadamente, pero otras que proliferan debido a esos efectos antrópicos. Y entre las que proliferan están los mosquitos, por ejemplo, los vectores de enfermedades. Esto hace entonces que aumenten los animales que viven con el ser humano, a los cuales denominamos sinantrópicos, que están relacionados con las condiciones de vida de nosotros los seres humanos. Algunos de ellos los consideramos benéficos: el ganado, las aves domésticas, los perros, los gatos, pero también en las ciudades, en los municipios,
Con las poblaciones humanas conviven ratas, conviven cucarachas, moscas, mosquitos, pulgas, piojos, y todos ellos pueden transmitirle al ser humano algún tipo de enfermedad. Entonces, miremos que esto es una interconexión. Esas modificaciones al paisaje también hacen que aumenten animales sinantrópicos que no son benéficos para el ser humano, y con ellos también coexisten una gran variedad de parásitos, tanto de los humanos como de los animales. Entonces, todas estas modificaciones hacen que cambien los agentes patógenos y la epidemiología de todas estas enfermedades que llamamos transmisibles, porque son transmitidas por algún tipo de agente externo. En esta diapositiva que salió publicada en la revista Science del año 2011 se hace un buen recuento de lo que venimos hablando. Cómo el ser humano usa la tierra, la urbaniza, amplía la frontera agrícola. Todo eso se traduce en un cambio del hábitat y esto hace que puedan aumentar los vectores que son no son benéficos para el ser humano porque le van a traer enfermedades. Con la industrialización, el avance de las tecnologías, de la aviación, ya hoy en día una persona que está ubicada en Asia puede llegar en cuestión de 8 o 10 horas a Europa y luego en otras 8 o 10 horas llegar a las Américas, y esa globalización hace que se puedan introducir a través de estos viajes diferentes patógenos. Todos recordamos las noticias cuando la pandemia inició en la China, luego vimos que llegó a Europa y fue solo cuestión de días que llegara a las Américas. ¿Por qué se dispersa esto tan rápidamente? Porque en los aviones las poblaciones humanas están transportándose rápidamente, pero con esas poblaciones humanas también se transportan patógenos. Y el ejemplo más claro es el virus SARS-CoV-2 que causó esta pandemia por el COVID-19, que todos conocemos las afectaciones que ha traído. Y lo mismo, la industrialización ha llevado a que los gases de efecto invernadero eh, produzcan cada vez y exacerben más el cambio climático. Todas estas situaciones se presentan, son reales y son un problema actual en cuanto a la ecología, el ambiente y la salud. También tomando este autor que publicó en la revista Science de 2011, podemos ver en este ejemplo claramente cómo lo que se denomina un gradiente de urbanización, cómo desde lo que es una selva que no ha sido perturbada, que está intacta, tenemos una alta diversidad de aves, como muestra esta diapositiva para este ejemplo. Y a medida que nos vamos moviendo hacia un gradiente de urbanización, de ese efecto antrópico de talar la selva y crear una nueva selva que ahora recibe el nombre de selva de cemento, que son las ciudades. Asimismo, vemos el gradiente hacia la pérdida de la diversidad de especies de aves. En las ciudades predominan algunas especies de aves como palomas, lo que llamamos las tórtolas, los córvidos, eh, que también pueden llegar a ser un problema en las ciudades, ¿sí?
En este mismo ejemplo vemos cómo para esta especie de mosquito que recibe un nombre científico que es el de Culex pipiens, en las zonas de selvas que no han sido dañadas, esta especie de mosquito no tiene mucho sitio de cría, pero en las ciudades que el ser humano acumula agua, tanques elevados, tanques bajos, canecas, floreros con agua, etcétera, sumideros, este mosquito va encontrando más sitios en los cuales se puede criar. Entonces, el ambiente urbano, de esa manera vemos también cómo favorece unas especies de mosquitos que no eran favorecidos en las selvas intactas. Y estas especies de aves amplifican muy bien un virus que es transmitido por este mosquito que se llama virus del Nilo Occidental. Entonces, aquí se configura un ciclo de transmisión a nivel urbano donde aparece el vector, están las aves que amplifican ese virus y están las poblaciones humanas y se presenta la enfermedad que se denomina virus del Nilo Occidental. Hay otra enfermedad que se presenta en las Américas, que la llamamos la enfermedad de Chagas, que es transmitida por este tipo de insectos, que ya no son mosquitos, estos son más lo que denominamos chinches, en entomología los llamamos hemípteros, de una familia que se denomina Redúvide y una subfamilia que denominamos Triatomine. Lo mismo, la enfermedad de Chagas es una zoonosis que tiene unos ciclos enzooticos, como mencioné al principio de esta conferencia, y tenemos un vector, en este caso ese chinche, ese triatomino, unos huéspedes vertebrados que están en los ciclos enzooticos, que pueden ser estas zarigüeyas, pueden ser murciélagos, pueden ser armadillos, pueden ser diferentes tipos de roedores. Y entre estos vertebrados y estos insectos circula un parásito que es un protozoario que llamamos Trypanosoma cruzi, y cuando circula en esta vía no se produce como tal la enfermedad, es un ciclo enzootico, pero cuando aparece el ser humano en ese ciclo, sí se produce la enfermedad, porque el ser humano es nuevo en ese ciclo y su sistema inmune no reconoce a este parásito. Por eso se presenta en el ser humano la enfermedad de Chagas, que no es algo menor, es una enfermedad que se produce en todas las Américas, en donde casi 6 millones de personas están en riesgo, perdón, 70 millones de personas en riesgo de contraer esta enfermedad. En todas las Américas, casi 6 millones de personas infectadas. Para el caso de Colombia, tenemos casi 5 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad y casi 450.000 personas infectadas. Esas son cifras que que da la epidemiología, pero aquí retomando lo que tiene que ver con ecología, ambiente y salud, veamos en esta gráfica que eh, es tomada de una publicación de unos colegas de Fiocruz de Brasil, cómo en una zona selvática estos chinches están coexistiendo con diferentes especies de primates, de murciélagos, de mamíferos, y entre ellos estos chinches se alimentan de la sangre de estos animales selváticos y allí está circulando el parásito Trypanosoma cruzi, en lo que hemos denominado ese ciclo enzoótico.
Pero posteriormente pasa lo que ya conocemos que sucede en lo que hemos llamado la colonización de las selvas. Eh, el ser humano aparece, irrumpe en estos ciclos, empieza a construir su vivienda, el ser humano llega con sus animales domésticos, perros, cerdos, caballos, vacas, etcétera, y va deforestando. A medida que va deforestando, estos animales vertebrados que están en la selva van huyendo más hacia la selva adentro, pero los insectos no van a la misma velocidad que se mueven estos vertebrados que están allí en la selva, pero ellos lo que hacen es que se acercan al peridomicilio de esas casas que construye el ser humano y empiezan a alimentarse de la sangre de los animales domésticos con los que llega el ser humano a estas zonas. Aquí ya se configura lo que hemos denominado el ciclo peridoméstico de transmisión de esa enfermedad. Y posteriormente vemos que cada vez va creciendo la población humana, se tumba más el bosque, solamente se dejan algunas especies de árboles que le pueden servir al humano, como por ejemplo las palmas, que le sirven para techar sus viviendas. Y ya en este tipo de escenario, ya no es solamente el ciclo peridoméstico, ya estos insectos pueden invadir la casa y el ser humano es picado por estos insectos y es infectado con ese parásito y allí ya se instala y se hace endémica en este tipo de regiones una enfermedad que denominamos enfermedad de Chagas. Pero recordemos, esto proviene de un proceso antrópico de deforestación. Aquí los enemigos no son los insectos. Hay que controlarlos, sí, pero esto tiene una raíz más profunda que debemos buscar y encontrar en ese proceso de deforestación que se presenta en estas regiones. Muy bien, aquí dejamos esta segunda charla de este ciclo de conferencias. Espero la hayan encontrado interesante. Muchas gracias.